que tiene que ver con sólidos y líquidos, ¿vale? Entonces ustedes pueden ver la lámina de la lámina de presentación de la unidad 11 que se denomina propiedades de las fases condensadas, ¿ya? Recordemos que son las fases condensadas. Las fases condensadas son fases de la materia donde las partículas están muy unidas entre sí, de ahí el nombre, ¿ya? Y entre las fases condensadas más comunes tenemos los sólidos y evidentemente también los líquidos, ¿ya? Entonces, partamos viendo cuáles son las propiedades de los sólidos, ¿ya? Las propiedades de los sólidos que nosotros vamos a ver aquí están íntimamente ligadas con las fuerzas intermoleculares que se presentan entre las moléculas que componen el sólido. Dependiendo de la naturaleza y la intensidad que tengan estas fuerzas intermoleculares, los líquidos van a presentar diferentes tipos de propiedades que a nosotros nos van a interesar, ¿vale? Entonces, la primera propiedad que nosotros vamos a ver es la llamada tensión superficial, ¿ya? ¿De qué se trata esto? Bueno, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un líquido dentro de un recipiente y examináramos cómo es la superficie del líquido, nosotros veríamos que la superficie del líquido se comporta como una película que está tensada, como una película elástica que está tensada, similar a la piel por ejemplo, que cubre un tambor, ¿ya? Los tambores tienen una piel que está tensada, donde uno golpea con la baqueta y se produce el sonido. Bueno, la superficie del líquido se comporta de la misma manera que la película tensada de un tambor, es decir, se comporta como una película elástica. ¿Y esto qué se debe? Se debe lo siguiente. Aquí lo que nosotros tenemos es, como un puntero, aquí lo que nosotros tenemos es un recipiente, un vaso, que contiene un líquido y las esferas de color café claro, de color dorado, serían las moléculas que componen el líquido. Entonces, si nosotros nos centramos, por ejemplo, en esta molécula que está acá, que estoy apuntando aquí en el cursor con el cursor del ratón, ¿ya? Veríamos que esta molécula siente las fuerzas intermoleculares de las otras moléculas que le rodean en todas las direcciones del espacio. En cambio, las moléculas que están justo en la superficie, ¿qué es lo que sienten? Sienten la atracción de las moléculas que tienen a los costados, pero también sienten la atracción de las moléculas que están justo hacia abajo. Y esas moléculas que están justo hacia abajo tiran ya a las moléculas que están junto a la superficie y hace que las moléculas que están justo en la superficie estén más empaquetadas, ya estén más juntas. Y eso hace que la superficie del líquido se comporte como si fuera una película elástica, ¿ya? ¿Debido a qué? Debido a la atracción de las moléculas que están justo debajo y que tiran a estas moléculas precisamente hacia el interior del líquido, ¿vale? Entonces nosotros podemos ver, nos estamos centrando aquí en una sola molécula y vemos cómo siente la atracción de las moléculas que están a los costados, pero también las moléculas que están hacia abajo. Entonces estas moléculas que están hacia abajo tiran a estas moléculas que están justo en la superficie, hacen que estén más juntas y por eso las moléculas que están justo en la superficie se comportan como si fuera una película tensada. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros llamamos exactamente tensión superficial? ¿Ya? Que se simboliza por esta letra griega, gamma, ¿ya? La tensión superficial es la energía que yo necesito para estirar o aumentar la superficie expuesta a un líquido por unidad de área. Por eso es que la tensión superficial tiene unidades de Joule partido por metro cuadrado, ¿ya? Entonces, piensa usted, el acetona es un líquido que tiene una tensión superficial pequeña, es decir, cuesta poca energía estirar la superficie del líquido y por eso ahí se expande, ¿ya? O se desparrama fácilmente la acetona en la superficie del vidrio. En cambio, el agua tiene una tensión superficial mayor y eso que lo que hace, hace que forme estas gotitas sobre la superficie del vidrio, ¿ya? Entonces, si nosotros quisiéramos estirar estas gotas y aumentar su superficie de tal manera que ésta se desparrame eh, con mayor intensidad sobre la superficie del vidrio, nosotros necesitamos vencer una cierta energía, o invertir, perdón, tenemos que invertir una cierta energía. Y esa energía es lo que se llama la tensión superficial, ¿ya? Entonces un líquido con tensión superficial grande, ¿es por qué? Porque cuesta mucha energía estirar la superficie del líquido, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos ver claramente cómo uno reconoce un líquido con tensión superficial grande, ¿ya? El caso del agua, o uno con tensión superficial pequeña. Y esto está directamente relacionado con las fuerzas intermoleculares, ¿ya? Mientras más intensas son las fuerzas intermoleculares de un líquido, evidentemente mayor es su tensión superficial. ¿Ok? Bueno, aquí hay un video para que ustedes pues lo vean con calma, donde hablo un poco más
un poco más sobre la tensión superficial de los líquidos. ¿Ya? Bueno, la tensión superficial de los líquidos y en particular la tensión superficial del agua, que es relativamente elevada, hace que o permite que algunos insectos puedan caminar sobre el agua. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí lo que nosotros podemos ver, por aquí tenemos una representación de la superficie del agua en una laguna, por ejemplo. Aquí se ven las moléculas que están justo en la superficie y claro, estas moléculas de agua que están justo en la superficie se comportan como si fuera una película tensada debido a la atracción de las moléculas que están justo debajo, a diferencia de las moléculas que están en el interior del líquido que sienten atracciones en todas las direcciones del espacio. Entonces, como la superficie del agua se comporta como una película tensada, ¿ya? Es decir, una película que cuesta un poquito romperla, ¿ya? El insecto puede aprovechar esto para poder caminar sobre el agua. Ahora bien, piense usted, por favor, cómo el insecto está posado sobre la superficie. Está posado de tal manera que la presión que está ejerciendo con las patas sea lo menor posible. Porque si el insecto intentara posarse sobre la superficie del agua, pinchando la superficie con la punta de sus patas, tenga la seguridad que se hundiría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque rompería la película, ¿ya? La película tensada sobre la superficie del agua. Pero como lo hace con las patas estiradas, ¿ya? De esa manera ejerce menor presión sobre la superficie y la película tensada sobre la superficie del agua puede soportar el peso del insecto y de esta manera él puede caminar sobre el agua. ¿Vale? Ahora, la tensión superficial también sirve para explicar el menisco que forman los líquidos cuando están dentro de un recipiente cilíndrico, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a tener dos tipos de fuerzas que van a estar interactuando. Primero, las llamadas fuerzas de cohesión, que no son ni más ni menos que las fuerzas intermoleculares, y por otro lado, las fuerzas de adhesión, que son las fuerzas que se manifiestan entre las moléculas del líquido y la superficie del recipiente, ¿ya? Entonces, dependiendo de la intensidad de estas dos fuerzas, nosotros vamos a ver que van a haber dos tipos de meniscos en los líquidos cuando estos están dentro de un recipiente cilíndrico. En el caso del agua, ¿ya? En este caso, las fuerzas de cohesión son menores que las fuerzas de adhesión, ¿ya? Es decir, en este caso, las fuerzas de adhesión, que son las fuerzas entre las moléculas de agua y la superficie, ¿ya? Del recipiente, las paredes del tubo, las fuerzas de adhesión son mayores. Y esto hace que se forme lo que se llama un menisco cóncavo. En cambio, en el mercurio la cosa es al revés. Las fuerzas de cohesión son mayores que las fuerzas de adhesión. Y en este caso, ¿qué es lo que se forma? Se forma un menisco convexo. ¿Ya? Y esto está íntimamente relacionado con la estructura cristalina del vidrio. ¿Ya? Resulta que el vidrio está formado por una sustancia, por una sustancia que se llama dióxido de silicio que donde nosotros tenemos átomos de oxígeno y átomos de silicio, y los enlaces entre los átomos de oxígeno y los átomos de silicio son enlaces polares. Y resulta que las moléculas de agua también son moléculas polares. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Aquí vamos a tener fuerzas adhesivas o fuerzas atractivas entre las moléculas de agua y la superficie del vidrio, de tal manera que el vidrio tiende a subir. Es como si el vidrio tendría a subir por las paredes del tubo. Y eso explica la formación de este menisco cóncavo. En cambio, en el mercurio líquido, lo que nosotros tenemos son fuerzas de tipo de dispersión entre los átomos de mercurio que no tienen nada que ver con, qué, con la superficie polar del vidrio. Por lo tanto, aquí yo voy a tener fuerzas más bien repulsivas entre los átomos de mercurio y la superficie del vidrio. Y eso hace que en lugar de formarse un menisco cóncavo, se forme un menisco convexo, es decir, al revés, debido a las fuerzas repulsivas entre los átomos de mercurio y la superficie del vidrio, que como les decía, es una superficie polar. ¿Ok? Otro fenómeno que está también relacionado con la tensión superficial en el caso del líquido es lo que se denomina la capilaridad, ¿ya? Y esto es algo que seguramente ustedes quizás, estoy especulando acá, puede ser que no sea así, pero me da la impresión que quizás esto ustedes lo han visto en algún laboratorio de biología, ¿ya? ¿Y qué es lo que es la capilaridad? Corresponde al ascenso espontáneo de un líquido a través de un tubo que tiene un diámetro muy estrecho, ¿ya? De hecho, la palabra capilar viene de pelo, ¿ya? Capilar es pelo, ¿ya?
Entonces, cuando el tubo es muy, muy estrecho, claro, no solamente se forma este menisco, sino que el líquido tiende a subir espontáneamente por el tubo, ¿ya? Ahora, ¿cuánto va a subir el líquido por el tubo? Bueno, eso va a depender de muchos factores. Va a depender del diámetro interno del tubo, va a depender de la naturaleza del líquido y de sus fuerzas intermoleculares, y también va a depender de la temperatura, ¿ya? Esos son todos los factores que gobiernan el fenómeno de capilaridad, ¿ya? Que por cierto, si uno estudia el fenómeno de capilaridad utilizando las ecuaciones fisicoquímicas adecuadas, incluso es posible calcular en cuánto va a subir el líquido por el tubo, por el interior del tubo, tomando en cuenta todos los factores que yo les acabo de decir, es decir, la naturaleza del líquido, ¿ya? Las fuerzas intermoleculares, la temperatura, el diámetro interno del líquido y también la densidad, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando? En este caso, las fuerzas de adhesión, que son mucho mayores que las fuerzas de cohesión, hace que finalmente el líquido suba espontáneamente por este tubo, ¿ya? Aquí pueden ver un video donde explica mejor el fenómeno de capilaridad, ¿ya? Otro fenómeno que tienen los líquidos y que también es algo que es bien cotidiano para nosotros, ¿ya? Es el fenómeno de la viscosidad, ¿ya? Que se simboliza por esta letra griega que está acá, que no es una N, sino que es la letra griega eta, ¿ya? Y que corresponde a la resistencia a fluir que tiene un líquido, ¿ya? Y ojo que la viscosidad muchas veces se confunde con la densidad, ¿ya? La gente que no está, que no sabe bien ciencias naturales, física, química, etcétera, cree que la viscosidad y la densidad son como lo mismo, y no es así. De hecho, por ejemplo, el aceite de comer es un líquido más viscoso que el agua, y por otro lado, es un líquido menos denso que el agua, ¿ya? Por tanto, entre la viscosidad y la densidad no hay una relación directa, ¿ya? Un líquido muy viscoso no necesariamente es un líquido denso, ¿ya? Ahí yo les acabo de dar el ejemplo del agua con el aceite. El agua es más viscosa que perdón, disculpe, el aceite es más viscoso que el agua, pero por otro lado, el aceite es menos denso que el agua. Entonces aquí tenemos varios líquidos en estos tubos de ensayo y fíjese usted que el primero fluye rápidamente, es menos viscoso, en cambio, a medida que nos vamos moviendo hacia la derecha, la densidad de los líquidos va aumentando mucho y ya fluyen cada vez más lento, ¿ya? Un ejemplo de un líquido muy viscoso, por ejemplo, es la miel, ¿ya? La miel fresca, no la miel, digamos, que ha cristalizado, sino que la miel fresca es un líquido muy viscoso. El champú, por ejemplo, o el lavalosa también son líquidos muy viscosos, ¿ya? Ahora, a nivel microscópico, la viscosidad está relacionada con la facilidad con que las moléculas del líquido se mueven unas con respecto a otras. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a esto. Fíjense usted, esto que está que es una pendiente, y aquí hay un líquido que está fluyendo por la pendiente, pero en este caso las moléculas son más bien alargadas. Entonces, cuando yo tengo que las moléculas del líquido son alargadas, ¿ya? Entre ellas tienden a enredarse, entre ellas muchos puntos de contacto. Entonces, como hay muchos puntos de contacto entre las moléculas del líquido, las fuerzas intermoleculares entre ellas son muy intensas y hacen que el líquido fluya más lento. En cambio, cuando uno tiene un líquido con moléculas más bien pequeñas, por lo general los líquidos con moléculas más bien pequeñas son mucho menos viscosos. Pero cuando las moléculas son muy grandes, son moléculas incluso en formas de cadenas, como las de los aceites, claro, las moléculas tienden a enredarse entre sí y eso hace que fluyan más lento, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? La viscosidad está relacionada con las fuerzas intermoleculares en el líquido, ¿ya? Dice aquí, las moléculas alargadas, es decir, están formadas por cadenas, ¿ya? Moléculas en forma de cadenas, tienen una viscosidad mayor por lo que yo les acabo de explicar, ¿ya? Bueno, aquí hay otro video para que ustedes lo vean con calma acerca del fenómeno de la viscosidad, ¿ya? Bueno, vamos aquí a detenernos un poquito en un líquido especial, ¿ya? Del cual para nosotros es muy común, ¿ya? Que es el agua, ¿ya? Pero como yo les he dicho más de algunas veces a ustedes, el agua es un líquido que puede ser muy abundante, pero no significa que tenga propiedades corrientes. Si uno compara las propiedades del agua con las propiedades de otros líquidos, el agua tiene un comportamiento bastante raro, ¿ya? Bueno, esto ya se lo he dicho a ustedes más de alguna vez. El agua es la sustancia líquida más abundante en la corteza terrestre. Ojo, en la corteza terrestre, no en la Tierra como un todo. Si nosotros consideramos la Tierra como un todo, el agua
es un líquido extremadamente escaso, ¿ya? Pero si solamente consideramos la corteza terrestre, el agua es muy abundante. El problema está de que la abrumadora mayoría del agua de la corteza terrestre está salada, no es agua dulce, es agua salada, ¿ya? ¿Y por qué es importante conocer un poquito más acerca de las propiedades del agua? Porque ustedes lo deben saber bien como bioquímicos, el agua es imprescindible para todos los procesos que involucran la vida, ¿ya? Hasta donde yo sé, no hay ningún proceso vital que pueda prescindir del agua, ¿ya? Si alguno de ustedes en su clase de biología le han mencionado algún proceso vital que prescinda del agua, por favor me lo cuenta, porque yo la verdad que lo desconozco. Yo no soy biólogo, así que no es mi área de expertise, pero si ustedes conocen algún proceso vital que prescinde del agua, por favor, me lo cuentan para yo, digamos, informarme mejor, ¿ya? Pero hasta donde yo sé, todos los procesos vitales ya dependen de mayor o menor grado del agua, ¿ya? En algunos textos de química general antigua, ¿ya? Al agua se le llamaba el disolvente universal. ¿Y por qué? Porque puede disolver muchos compuestos iónicos y algunos compuestos moleculares. Pero en realidad este nombre es un poquito exagerado, ¿ah? Disolvente universal significa que podría disolver cualquier cosa y nosotros sabemos que no es así. El agua no puede disolver cualquier cosa. Puede disolver muchos compuestos, pero no puede disolverlo todo. Por lo tanto, hablar de disolvente universal es un poco exagerado. Otra propiedad que tiene el agua es que tiene un calor específico muy elevado, ¿ya? Ya de hecho una de las sustancias que tiene uno de los calores específicos más elevados, que es 4,186 joule partido por grado Celsius partido por grado. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo un gramo de agua y quiero elevar la temperatura de ese gramo de agua en 1 grado Celsius, necesito entregarle a ese gramo de agua 4,186 joules de energía en forma de calor. Esa es una cantidad de calor muy grande, ¿ya? Y ese es el motivo por el cual el agua es el refrigerante por excelencia, ¿ya? Cada vez que uno quiere refrigerar algún sistema, lo mejor es utilizar agua, porque puede absorber una gran cantidad de energía sin que se eleve demasiado su temperatura, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué motivo el agua tiene este calor específico tan elevado? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para aumentar la temperatura de un líquido o de un sistema? ¿Ya? Tenemos que aumentar su energía cinética molecular promedio, ¿ya? Recuerden que la energía cinética molecular es directamente proporcional con la temperatura, ¿ya? A medida que aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética promedio de las moléculas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que para aumentar la energía cinético molecular promedio de las moléculas, es decir, su movimiento, hay que romper muchos enlaces de hidrógeno. Y como el agua presenta muchos de estos tipos de enlaces, evidentemente, para poder romperlos, necesito mucha energía para finalmente aumentar la temperatura y por ende aumentar el movimiento molecular, ¿ya? Entonces, dice, una pequeña cantidad de agua puede absorber mucho calor sin subir demasiada temperatura, ¿ya? Y es por eso de que el agua es el refrigerante por excelencia, ¿ya? Ok. Otra propiedad inusual del agua. La densidad del agua es mayor que la densidad del hielo. Y esto explica por qué motivo el hielo flota en el agua. Esta es un comportamiento que no se da en el resto de las sustancias de la naturaleza, ¿ya? Si usted compara la densidad de cualquier otra sustancia de la naturaleza entre la fase líquida y la fase sólida, siempre la fase sólida va a ser más densa que la fase líquida. En cambio, en el agua es al revés, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque resulta que las moléculas de agua, cuando se organizan en el estado sólido, queda mucho espacio vacío. Fíjese usted aquí, hay mucho espacio vacío, ¿ya? En la estructura cristalina del hielo. Es decir, la cantidad de materia por unidad de volumen en el hielo es menor que la cantidad de materia por unidad de volumen en el agua líquida. Y eso explica por qué el hielo finalmente es menos denso que el agua y puede flotar en el agua, ¿ya? Entonces dice aquí, la estructura cristalina del hielo tiene múltiples espacios vacíos, ¿ya? Es decir, el número de moléculas por unidad de volumen es más pequeño de lo esperado, ¿ya? Y por lo tanto, el hielo va a tener una densidad menor a 1, ¿ya? Que es la densidad digamos, que uno generalmente asume para el agua líquida, ¿ya? El hielo tiene una densidad de 0,98 por ahí, más o menos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros pudiéramos observar, y que de hecho con simulaciones computacionales se puede hacer,
¿Cómo están las moléculas de agua en el agua líquida? En el agua líquida las moléculas están mucho más enjuntas, mucho más empaquetadas que lo que están las moléculas de agua en el hielo, ¿ya? Y por ese motivo finalmente el hielo es menos denso que el agua. Ahí hay dos videos donde se explica lo que yo les estoy contando aquí en esta lámina del PowerPoint, ¿vale? Otra propiedad inusual del agua, ¿ya? Y esto es un poquito difícil de explicar, así que voy a tratar de ser lo más claro posible. Y bueno, si a alguien no le quedó, no le queda alguna duda, me lo puede consultar mañana en clase. Que es la curva de densidad del agua en función de la temperatura, que también es absolutamente inusual. Para el resto de las sustancias, esta curva o esta gráfica es totalmente al revés, ¿ya? Totalmente distinta, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí? Esta zona que tenemos acá nosotros, tenemos el hielo, ¿ya? Aquí tenemos el hielo y aquí tenemos el agua líquida, ¿vale? Entonces, aquí lo que vemos nosotros es cómo va disminuyendo la densidad del hielo a medida que va aumentando la temperatura. La pregunta es, bueno, ¿y por qué la densidad del hielo disminuye a medida que aumenta la temperatura? Porque resulta que la densidad es masa partido por volumen y el hielo con el aumento de temperatura comienza a dilatarse, es decir, comienza a aumentar su volumen. La masa se mantiene constante. Entonces, si el volumen comienza a aumentar, evidentemente la densidad comienza a disminuir. ¿Ok? Eso lo hacen también los sólidos, las sustancias sólidas diferentes al agua, ¿ya? También lo hacen. Bueno, lo diferente con respecto a otras sustancias, que la densidad del hielo es menor que la densidad del agua líquida, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a 0 °C? La densidad sufre un aumento brusco, ¿ya? Pasa de 0,9170 a más o menos 0,9995. A este punto aquí aumenta violentamente, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? Que a medida que va aumentando la temperatura entre 0 y 4 °C, la densidad comienza a aumentar, ¿ya? Es decir, si la densidad está aumentando, ¿es por qué? Porque resulta que el volumen que yo tengo acá, de alguna manera está disminuyendo. O bien la masa podría estar aumentando. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, resulta que a 0 °C el hielo comienza a fundir, ¿ya? Comienza a fundir. Pero ojo, este proceso de función no es instantáneo, sino que lo que empieza a suceder es que en los cristales de hielo, en las cavidades de los microcristales de hielo que nos van quedando, comienzan a entrar moléculas de agua. Y eso hace que la densidad del agua aumente violentamente a 0 °C. ¿Qué es lo que pasa entre 0 y 4 °C? Bueno, aquí van a haber dos efectos que están compitiendo. Por un lado, los microcristales de hielo están atrapando moléculas de agua y eso hace que la densidad aumente, ¿ya? En otras palabras, está aumentando la masa, porque dentro de los microcristales de hielo empiezan a entrar moléculas de agua y comienza a aumentar la masa y por ende aumenta la densidad. Pero por otro lado, simultáneamente está el efecto de expansión térmica del agua, como producto aumenta la temperatura y eso hace que la densidad disminuya. Bueno, estos dos efectos compiten y entre 0 y 4 °C el efecto que está predominando es el primero, el atrapamiento de moléculas de agua en los microcristales de hielo. Pero una vez que llegamos a los 4 °C, ya se han fundido todos los microcristales de hielo, ya no nos quedan microcristales de hielo y solamente nos queda agua. Y si sigue aumentando la temperatura, el volumen de agua el volumen del agua comienza a aumentar, esto que está acá comienza a aumentar, la masa se mantiene constante y eso hace que la densidad comience a disminuir. ¿Ok? Como les decía, esta curva es única para el agua. El resto de las sustancias en la naturaleza no presentan una gráfica como esta para la densidad en función de la temperatura, tanto para la fase sólida como para la fase líquida. ¿Ya? Es algo absolutamente inusual. ¿Ya? Bueno, aquí dice, perdón, me faltó decir esto o mostrarlo. Sobre 4 °C solamente está el efecto de expansión térmica y por lo tanto disminuye la densidad del agua con la temperatura. ¿Ya? Bueno, vamos a dejar de hablar de los sólidos, perdón, de los líquidos y vamos a hablar de los sólidos cristalinos. ¿Ya? Y nosotros aquí vamos a diferenciar dos tipos de sólidos. Por un lado, los sólidos cristalinos y por otro lado, los sólidos amorfos. ¿Cuándo nosotros vamos a hablar de los sólidos cristalinos? Vamos a hablar de los sólidos cristalinos cuando nosotros sepamos de que las partículas, moléculas, átomos, iones que forman el sólido
tienen lo que se llama orden de largo alcance, ¿ya? Es decir, los átomos, moléculas o iones que componen el sólido están estrictamente ordenados dentro del cristal siguiendo un patrón de ordenamiento definido, ¿ya? Es decir, no están puestos de cualquier manera, sino que siguen un patrón de ordenamiento definido. ¿Qué significa esto de orden de largo alcance? Supongamos que yo estoy aquí, estoy mirando aquí una cierta sección, una cierta zona de un sólido, y veo que las partículas que componen el sólido, átomos, moléculas y iones, tienen este ordenamiento. Y yo ahora, dentro del sólido, voy a mover una distancia muy grande, por ejemplo, 100 angstroms. 100 angstroms es una distancia ya bastante grande. Y yo observo el mismo ordenamiento. Si en un sólido yo observo este fenómeno, que el ordenamiento es el mismo en diferentes partes del sólido que están muy alejadas entre sí, voy a tener lo que se llama orden de largo alcance y por lo tanto esto va a ser un sólido cristalino. ¿Ya? Por ejemplo, todos los compuestos iónicos que ustedes trabajan en el laboratorio de química general y que ustedes lo observan como cristales, son sólidos cristalinos. ¿Ya? Por otro lado, vamos a tener los sólidos amorfos, y estos se caracterizan porque carecen, no tienen ordenamiento a largo alcance, y solamente hay lo que se llama orden de corto alcance. Y es la situación totalmente opuesta a lo que nosotros recién vimos en el caso de los sólidos cristalinos. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, dióxido de silicio cristalino, que sería el cuarzo, que uno ve que aquí hay un ordenamiento estricto de los átomos, hay un patrón geométrico que se va repitiendo. En el cambio, en el dióxido de silicio amorfo, que es el vidrio, ¿ya? Uno ve que no existe este patrón de ordenamiento eh, de largo alcance. ¿Ya? Por lo tanto, el vidrio que compone los cristales de las ventanas, etcétera, sería un sólido amorfo. ¿Ok? Aquí hay un video donde se explica mejor lo que, o se explica lo que le estoy contando con respecto a los sólidos amorfos. ¿Ya? Veamos ahora los diferentes tipos de cristales iónicos, de los cristales que existen. El primer tipo de cristal que nosotros vamos a ver son los llamados cristales iónicos, ¿ya? Y estos se caracterizan porque están formados por aniones y cationes que se mantienen unidos dentro del cristal por, valga la redundancia, por enlaces iónicos, ¿ya? Los enlaces iónicos son las atracciones electrostáticas entre las partículas con carga positiva, cationes, y las partículas con carga negativa, los aniones, ¿ya? Y aquí existen fuerzas de atracción John, que son las fuerzas electrostáticas, ¿ya? Ahora bien, existen muchos tipos innumerables, bueno, en realidad innumerables uno podría pensar que son infinitos, en realidad no. Existen 230 formas, ya eso está, los cristalógrafos lo han establecido, ¿ya? Existen 230 formas en que se pueden ordenar las partículas dentro de un sólido cristalino, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que la forma en cómo se ordenan las partículas de un sólido cristalino van a depender de dos factores. Por un lado, la carga en los iones y por otro lado, el radio de los iones. Dependiendo del radio de los aniones y cationes que forman el cristal, nosotros vamos a tener diferentes tipos de ordenamiento. ¿Ya? Aquí nosotros no vamos a examinar en detalle esto porque ustedes después lo van a ver más adelante probablemente en química inorgánica. ¿Ya? Yo aquí esto no lo voy a mencionar, le voy a dejar algún material para que ustedes lo examinen con detención los que le interese un poco más el tema, pero aquí no vamos a entrar en mayor detalle acerca de los diferentes tipos de ordenamientos cristalinos. ¿Ya? Aquí nosotros podemos ver la estructura cristalina del cloruro de sodio, ¿ya? Donde fíjense ustedes que es una estructura cúbica, ¿ya? Donde en las esquinas del cubo tenemos los iones cloruro y también en las caras del cubo, ¿ya? En cambio, en estas posiciones que están acá, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos los iones sodio que son mucho más pequeños, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las propiedades de los cristales iónicos que más nosotros nos van a interesar? Bueno, resulta que las fuerzas de atracción entre los iones dentro del cristal iónico, son muy intensas. Y eso, entre otras cosas, explica por qué motivo en general los cristales iónicos tienen puntos de fusión muy elevados. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, el cloruro de sodio, si usted lo quiere fundir, hay que calentarlo a una temperatura superior a 800 grados Celsius. ¿Ya? Otra característica que tienen los cristales iónicos es que son muy duros. Es decir, o sea, es muy difícil comprimirlos, es decir, intentar reducir su volumen aplicando presión en todos los sentidos, ¿ya? Pero a la vez son frágiles. Piensa usted que en los sólidos cristalinos, la dureza y la fragilidad son dos propiedades que pueden coexistir. Es decir, un material puede ser muy duro, pero a la vez puede ser muy frágil, puede ser quebradizo, ¿ya?
De hecho, por ejemplo, uno toma una copa de cristal, ¿ya? Y esta copa de cristal puede ser muy dura, uno le hace ahí, le hace toc, 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 ahí con el nudillo del dedo, pero si usted la tira contra el suelo, y si el suelo es cerámica, se va a romper inmediatamente, mostrando de que conviven estas dos propiedades, la dureza y la fragilidad simultáneamente, ¿ya? Otra propiedad de los cristales iónicos es que son dieléctricos. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que no conducen la electricidad. ¿Ya? Un material dieléctrico no conduce la electricidad. Es lo mismo que aislante. ¿Ya? Ojo que a pesar de que los cristales iónicos son dieléctricos, si uno funde un cristal iónico, vamos a tener una sopa de iones, y esa sopa de iones, aquí tenemos ahí cloruro de sodio fundido, donde nosotros tenemos una sopa de iones sodio y iones cloruro, ambos en estado líquido a más de 800 grados Celsius, esa sopa de iones sí conduce la electricidad. ¿Y por qué? Porque los iones tienen libertad de movimiento y pueden transportar la carga eléctrica. ¿Ya? Muchos de los compuestos de los cristales iónicos son solubles en disolventes polares como el agua, ¿ya? Y eso nosotros ya lo hemos visto más de alguna vez, yo lo he explicado por qué motivo el agua, que las moléculas, que el agua es una molécula polar, tiene la capacidad de disolver los cristales iónicos, formando ¿qué? Formando interacción tipo ion-dipolo, ¿ya? Ahí hay un par de videos para que ustedes lo vean con más calma acerca de las propiedades de los cristales iónicos, ¿ya? Ahora, ¿por qué motivo los cristales iónicos tienen esta propiedad de que son frágiles? ¿Ya? Bueno, esto se puede explicar de la siguiente manera. Aquí lo que nosotros tenemos es un cristal, por ejemplo, de cloruro de sodio, ¿ya? Típico, un trozo de cloruro de sodio, ahí están los iones cloruro con orfeto, los iones sodio y cloruro amarillo. Y aquí nosotros le vamos a dar, en esta zona, que está acá del cristal, le vamos a dar un martillazo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar al darle un martillazo? Va a suceder de que toda esta zona del cristal se va a desplazar hacia abajo y va a suceder lo siguiente. Los iones cloruro van a quedar directamente enfrentados, los iones sodio también van a quedar directamente enfrentados. ¿Y qué sucede? Los iones sodio y cloruro, al quedar directamente enfrentados, ambos tienen la misma carga eléctrica que se van a repeler y esa repulsión va a hacer que finalmente el cristal se rompa. ¿Ok? Entonces ahí está la explicación a nivel microscópico de por qué motivo cuando nosotros le damos un golpe en un ángulo adecuado a un cristal iónico, este finalmente se puede romper, mostrando el origen de su fragilidad. ¿Sí? Ahí hay un video que muestra también en una animación lo que yo le acabo de explicar aquí en esta lámina del PowerPoint. ¿Ya? Bien, el siguiente tipo de cristal que nosotros vamos a ver son los llamados cristales covalentes reticulares. ¿Ya? En los cristales covalentes reticulares, ¿ya? Los átomos que están dentro del cristal están unidos por enlaces covalentes, ¿ya? Sí, del mismo estilo que los enlaces covalentes que nosotros vemos en las moléculas, que nosotros vimos en el capítulo 8, pero formando un arreglo tridimensional. Es decir, aquí no hay eh, entidades discretas, sino que forman un arreglo tridimensional infinito. Por ejemplo, aquí tenemos el diamante. Fíjese usted que aquí los átomos de carbono en el diamante están dispuestos, están formando tetraedros, pero a su vez los tetraedros están todos unidos entre sí por enlaces covalentes. ¿Ya? Los enlaces covalentes carbono-carbono en el diamante son de la misma fuerza que los enlaces carbono-carbono, por ejemplo, que hay en una molécula orgánica. ¿Ya? El carburo de silicio, el dióxido de silicio y el arsenuro de galio también son ejemplos de cristales covalentes reticulares. ¿Ya? Ahora, en el caso del carbono, los carbonos son, todos los átomos de carbono tienen un entorno tetraédrico y por lo tanto son carbonos que tienen una hibridación de tipo sp3, ¿ya? Y por eso forman una red de tetraedros que están unidos por los vértices, ¿ya? Ahora, estos enlaces carbono-carbono son enlaces de tipo sigma, ¿ya? Que son muy fuertes. Y eso explica, entre otras cosas, por qué el diamante es un material tan duro. De hecho, el diamante es el material más duro que existe en la naturaleza y que por qué también tiene un punto, una temperatura de fusión tan elevada. De hecho, el diamante se puede fundir, pero a temperatura muy elevada, 3550 grados Celsius, ¿ya? Ojo que el diamante es el material más duro que existe en la naturaleza. Hay materiales sintéticos más duros que el diamante, como por ejemplo el carburo de silicio. El carburo de silicio presenta una estructura similar al diamante y es más duro que el diamante, pero es sintético, no existe en la naturaleza. ¿Ya? Ahí hay un video que habla un poquito más acerca de la estructura cristalina del diamante. ¿Vale?
Ahora, veamos algunas propiedades generales de los cristales covalentes reticulares. Primero, son duros. ¿Ya? Los cristales covalentes reticulares, como el diamante, el carburo y el silicio, son muy duros. ¿Ya? Son dieléctricos o algunos de ellos son semiconductores. ¿Qué es un semiconductor? Un semiconductor es un material, ¿ya?, que tiene una conductividad eléctrica demasiado baja como al ser considerado un metal, pero demasiado alta como para la vez ser considerado un dieléctrico. Una cosa que está a medio camino. ¿Ya? Los semiconductores tienen una conductividad eléctrica a medio camino entre un dieléctrico y un conductor metálico. ¿Ya? Son insolubles a la mayoría de los solventes comunes. Por ejemplo, el dióxido de silicio, que es el componente principal del vidrio, es insoluble en el agua y obviamente tiene que ser así, o si no, las botellas no cumplirían el papel que cumplen en nuestra vida cotidiana, de poder almacenar un líquido sin problema. ¿Ya? Tienen puntos de fusión muy elevados. ¿Ya? Por ejemplo, el vidrio también se puede fundir, pero a una temperatura muy, muy elevada. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos la estructura cristalina de otros ejemplos de cristales covalentes reticulares. Ahí tenemos el arseniuro de galio, ¿ya? Y ahí tenemos el dióxido de silicio. Ahí podemos ver esta red, ¿ya?, infinita de átomos que están unidos entre sí por enlaces de tipo covalente. ¿Ya? En el caso del dióxido de silicio son enlaces covalentes polares. ¿Ya? Bien, el siguiente tipo de cristales que vamos a ver son los llamados cristales covalentes moleculares. ¿Ya? Y estos se caracterizan porque están formados por moléculas discretas, ¿ya?, que se mantienen en estado sólido y que se mantienen unidas entre sí dentro del cristal por fuerzas intermoleculares débiles, como las que nosotros vimos en el capítulo 9. ¿Ya? Por ejemplo, enlaces de hidrógeno, fuerza de dispersión o fuerzas dipolo-dipolo. ¿Ya? Ahí dice, las moléculas están unidas por fuerzas de Van der Waals, que pueden ser dipolo-dipolo, dispersión o enlaces de hidrógeno. Esas son las cuatro fuerzas intermoleculares más notables o más comunes que están en los cristales covalentes moleculares. ¿Ya? Ahora, como las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas dentro del cristal son más bien débiles, ¿ya?, los cristales covalentes moleculares son blandos, se pueden romper con facilidad y tienen puntos de fusión también bajos. Un ejemplo clásico de esto es el azúcar, ¿ya? La sacarosa, común, que todos nosotros tenemos en nuestras casas para endulzar el café, etcétera, son cristales covalentes moleculares. Y uno puede pulverizar la sacarosa fácilmente con el dedo. Uno aprieta con el dedo los cristales de sacarosa y se rompen fácilmente. Y si uno calienta la sacarosa con la llama de la cocina en un recipiente, también funde fácilmente. ¿Ya? Ojo de que si nosotros la seguimos calentando, comienza ahí un proceso de carbonización y se empieza a caramelizar. ¿Ya? Pero antes de eso está fundido, ¿ya?, y funde a una temperatura relativamente baja gracias a que estas fuerzas intermoleculares dentro del cristal son relativamente débiles. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos ejemplo, el CO2 sólido, ahí están las moléculas de CO2 dentro de la estructura cristalina y entre ellos hay fuerzas de dispersión. ¿Ya? El hexafluoruro de azufre también. Y aquí hay otro ejemplo, el agua. El agua es un cristal covalente molecular. ¿Ya? El azúcar, el naftaleno, la aspirina también es un cristal covalente molecular. ¿Ya? Bueno, este es un caso especial. ¿Ya? Un caso especial es el grafito. ¿Y por qué es un caso especial? Porque resulta que el grafito, ¿ya?, presenta varias propiedades, ¿ya?, eh, que no presentan los cristales covalentes moleculares, ¿ya?, que no presentan los cristales iónicos y que no presentan los cristales metálicos. ¿Ya? El grafito como que presenta simultáneamente varias propiedades, ¿ya?, especiales. Primera cosa, la estructura del grafito es una estructura laminar. ¿Ya? Y las láminas de grafito, que son láminas con una estructura hexagonal, se mantienen unidas entre sí por fuerzas de Van der Waals, por fuerzas de dispersión. Y de hecho, al espacio que queda entre las láminas de grafito se le llama espacio de Van der Waals, debido a la naturaleza de las fuerzas de atracción entre las láminas de grafito. Piensa usted que el espacio de Van der Waals es bastante grande, ¿eh? 3,85 Armstrong es una distancia algo elevada, ¿ya? No es una distancia cortita, es bastante grande, ¿ya? Ahora bien, resulta que si nosotros observamos cómo es la estructura electrónica de cada átomo de carbono en la lámina de grafito, cada átomo de carbono tiene un entorno plano trigonal, es decir, tiene una hibridación de tipo sp2 con un orbital 2pz que es perpendicular dispuesto de manera perpendicular a la lámina de grafito, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que todos estos orbitales 2pz
se solapan simultáneamente entre sí, formando un sistema pi deslocalizado infinito en las capas de grafito. Y este sistema pi deslocalizado infinito en las capas de grafito, ¿qué es lo que hace? Hace que el grafito pueda conducir la electricidad, ¿ya? Pero ojo, el grafito conduce la electricidad solamente en las capas, no entre las capas, solamente entre las capas, ¿ya? ¿Debido a qué? Debido a este sistema pi deslocalizado en las capas de grafito, ¿ya? Y por eso el grafito puede conducir la electricidad, pero solo en las capas, ¿ya? Bueno, esto ya lo mencioné, las capas de grafito se mantienen unidas por fuerzas de dispersión, por fuerzas de Van der Waals, pero resulta que estas capas de grafito se pueden deslizar entre sí, ¿ya? Debido a que entre ellas hay fuerzas de atracción más bien débiles, y eso explica por qué el grafito, cuando está finamente dividido, tiene una textura grasosa, ¿ya? Y de hecho, el grafito se puede utilizar como lo que se llama un lubricante no líquido, ¿ya? De hecho, muchas veces los cerrajeros, por ejemplo, cuando una cerradura está un tanto agripada, lo que hacen es tomar un lápiz de grafito, ¿ya? Con una navaja pulverizan grafito e introducen el grafito pulverizado dentro de la cerradura. Y el grafito pulverizado lubrica el mecanismo interno de la cerradura, dejando de que ésta haciendo que éste deja de tener este comportamiento de agripado. Bueno, también obviamente venden también lubricante grafito en polvo ahí de fábrica, ya esto obviamente es mucho más caro, pero cuando uno no tiene acceso a este lubricante mucho más caro, lo puede hacer con una mina de lápiz de grafito, más bien blanda, ¿ya? Pulverizándola y metiéndola dentro de la cerradura, ¿ya? Bueno, vamos a ver por último los llamados cristales metálicos, ¿ya? Y los cristales metálicos tienen la gracia que su estructura cristalina es muy simple, ¿ya? Si uno lo compara, si uno examina la estructura cristalina de los cristales moleculares, por ejemplo, los cristales covalentes reticulares o los iónicos, los cristales metálicos tienen una estructura cristalina muy simple. Y una gracia de los cristales metálicos es que los átomos están altamente empaquetados, es decir, tienen una densidad muy grande, ¿ya? Y eso explica por qué la gran mayoría de los metales son bastante pesados. Un trozo de metal uno siente que es muy pesado. ¿Y por qué? Porque los metales están muy, muy empaquetados. Es decir, la cantidad de espacio vacío que hay entre los átomos del metal en el espacio de la estructura cristalina es muy pequeña, ¿ya? Ahora, un modelo muy sencillo para explicar el enlace químico de los cristales metálicos es lo que se llama el mar de electrones. Entonces, ¿cómo se explica este modelo? Aquí lo que nosotros tenemos son los núcleos de los átomos del metal y se dice que los núcleos del átomo del metal están inmersos en los electrones de cada átomo, pero los electrones de los átomos que componen el metal están total y absolutamente deslocalizados, ¿ya? Todos los electrones que componen todos los átomos del cristal están totalmente deslocalizados y en este mar de electrones están insertos los núcleos de los átomos, ¿ya? Y esto es lo que se llama el enlace metálico, ¿ya? Ahora bien, el hecho de que los electrones de un metal estén totalmente deslocalizados, moviéndose en todas direcciones, permite explicar algunas de las propiedades que tienen los metales. Por ejemplo, ¿por qué los metales conducen fácilmente electricidad? Porque los electrones tienen absoluta libertad de movimiento. Los electrones están totalmente deslocalizados y por eso los metales conducen muy bien la electricidad. También esto hace que, por otro lado, también los metales conduzcan muy bien el calor, ¿ya? El movimiento de los electrones hacen de que los metales conduzcan muy bien el calor, ¿ya? Y estos, como los núcleos de los átomos están inmersos en este mar de electrones, esto explica también por qué motivo los metales son, por un lado, muy maleables y por otro lado son muy dúctiles. ¿Qué significa que un metal sea maleable? Que se puede estirar en láminas muy delgadas. ¿Y qué significa que sea dúctil? Que se pueda estirar en hilos muy delgados, ¿ya? Bueno, ahí pueden ver ustedes 4 videos que explican lo que yo les estaba explicando aquí en este PowerPoint acerca de las propiedades de los metales, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las propiedades generales de los cristales metálicos? ¿Ya? Aquí vamos a tener algunos pequeños problemas, ya se van a dar cuenta ustedes, porque hay algunas cosas que no se pueden sistematizar o no se pueden explicar fácilmente, ¿ya? Primera propiedad, tiene una conductividad eléctrica elevada, ¿ya? Debido a los electrones que están completamente móviles. Eso es general para todos los metales.
tienen una conductividad térmica elevada también general para la gran mayoría de los metales. Son dúctiles, se pueden estirar en hilos, y son maleables, se pueden estirar en láminas. ¿Ya? Bueno, esta también es otra propiedad clásica de los metales y que no es fácil de explicar en un curso de química general. Y es por qué los metales tienen un brillo, un lustre característico y pueden reflejar la luz. Esto está directamente relacionado con la estructura electrónica de los metales, ¿ya? Es decir, cómo se organizan los niveles de energía o los electrones de diferente energía en un cristal metálico. Y para eso se utiliza una teoría de enlace químico que se llama teoría de bandas, ¿ya? Que, bueno, no sé si en química inorgánica se las van a explicar, pero en los cursos de química general esto nunca se explica, ¿ya? De hecho, ustedes si quieren ver, quisieran extender un poquito más acerca de esto, tendrían que consultar un libro de química inorgánica de cursos de segundo año para arriba. De los libros de química general es difícil que salga una explicación acerca de qué es lo que es la teoría de bandas, ¿ya? Bueno, aquí viene el problema. Miren los puntos de fusión. Oscilan entre menos 39 grados Celsius para el mercurio hasta 3419 grados Celsius para el wolframio, para el tungsteno, ¿ya? Entonces hay una variedad enorme de puntos de fusión, ¿ya? Y obviamente esto no es fácil explicar, ¿ya? Son insolubles en agua y en la mayoría de los disolventes comunes, con excepción, o sea, no con excepción, a excepción, sí, del mercurio, ¿ya? El mercurio líquido es un metal líquido, es un líquido que puede disolver a otros metales. Y cuando el mercurio disuelve a otros metales, se forma un tipo especial de sistema que se llaman amalgamas, ¿ya? Una amalgama es una disolución de un metal en mercurio. Por ejemplo, un metal que se solubiliza fácilmente en mercurio es el oro. El oro forma fácilmente amalgamas con el mercurio, ¿ya? Bueno, vamos a ver por último, un poquito más en detalle, los sólidos amorfos, ¿ya? Que son los sólidos no cristalinos, ¿ya? Que también se les conoce genéricamente como vidrios, ¿ya? Cuando uno en física de estado sólido habla de los vidrios, no se refiere específicamente a los vidrios de las ventanas, sino que es un tipo de sinónimo de los sólidos amorfos, es decir, los sólidos no cristalinos, que como yo le dije recién, una característica que tienen es que poseen orden de corto alcance, ¿ya? No hay orden de largo alcance, ¿ya? ¿Y cuándo se va a formar un sólido amorfo? Cuando un líquido se enfría muy rápido y no le da oportunidad a los átomos de organizarse de manera ordenada formando un sólido cristalino, ¿ya? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, si yo quiero formar dióxido de silicio cristalino, tengo que enfriarlo muy lentamente, porque si lo enfrío muy rápido, no le doy oportunidad a los átomos que forman el dióxido de silicio a que se organicen ordenadamente y formen un sólido cristalino y lo que me queda es un sólido amorfo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablemos de los vidrios, aquí tenemos, por ejemplo, los diferentes tipos de vidrio, la receta, los diferentes tipos de vidrio. El vidrio común, que es el vidrio que nosotros tenemos en las ventanas, ¿ya? Tiene un 75% de óxido de silicio, un 15% de carbonato de sodio y un 10% de carbonato de calcio. En cambio, el Pyrex, que es el vidrio que se utiliza en los laboratorios, tiene entre un 60 y un 80 de óxido de silicio, un 10 a un 25% de óxido de boro y un 5% de óxido de aluminio. Y el cuarzo, ¿ya? Tiene un 100% de dióxido de silicio y la gracia del cuarzo es que es un material que es transparente a la luz ultravioleta. El vidrio común y el Pyrex absorben la luz ultravioleta. Y esto es interesante que lo sepan porque resulta que muchas veces en los laboratorios es probable que ustedes en el futuro hagan un experimento con luz ultravioleta. Y si ustedes utilizan un recipiente de vidrio común o de Pyrex, ese recipiente va a ser opaco a la luz ultravioleta. Si ustedes quieren que el contenido si ustedes quieren que una sustancia, un sistema químico X interaccione sin problemas con luz ultravioleta, tiene que estar contenido en un recipiente de cuarzo puro, ¿ya? Porque si está en un recipiente de vidrio o de Pyrex, ¿ya? A la luz ultravioleta va a decir, oye, esto es oscuro, no lo puedo atravesar, ¿ya? Pero el Pyrex es perfectamente transparente a la luz ultravioleta, ¿ya? Bueno, aquí tengo un cuadro de resumen, no lo voy a leer, lo voy a dejar que ustedes lo lean con calma, pero están las propiedades de los diferentes tipos de sólidos, las entidades elementales que forman los diferentes tipos de sólidos, las fuerzas entre las entidades elementales, las propiedades más comunes y algunos ejemplos, ¿ya? Para que ustedes
ustedes después lo vean con calma. ¿Ok? Y aquí les dejo 3 videos para las personas que les interesen. No es obligatorio que los vean estos videos, pero aquellos que les interesen pueden ver algunos aspectos eh, más detallados acerca de la estructura de los diferentes tipos de cristales. ¿Ya? Me parece que 2 de estos videos son muy interesantes y yo se los recomiendo si es que tienen un poquito de tiempo o les interesa un poco más este tema. ¿Vale? Y eso, ¿ya? Eso es lo que les quería contar acerca de la unidad 11. Entonces ahora queda por ustedes la misión de revisar este contenido ya con calma. Y si les quedan dudas, consultas, ustedes me las pueden hacer mañana en clases. ¿Ok? Ahora voy a dejar de tener la grabación.